del mundo jurídico, ya sea de oficio o a petición de parte, pero el Estado mismo puede hacerlo. Salvo, anoten esto que es importante, cuando el Estado no puede revocar el acto administrativo de carácter irregular de oficio, como se dice, en propia sede, él mismo sin necesidad de solicitarlo al juez o de que en particular lo pida. Cuando ese acto administrativo estuviera firme y consentido y hubiera generado derechos subjetivos en cumplimiento. ¿Qué significa esto? El acto administrativo que se encuentre firme y consentido. ¿Alguno podría decirme qué cree o qué intuye que significa eso? Un acto administrativo firme y consentido. O sea que ya se pusieron de acuerdo que se iba a hacer así el acto. Está bien, porque un poco es de consentido, viene la palabra esa. A veces eso de que se pongan de acuerdo no sucede en el mundo de la realidad. A veces a mí me dictan, supónganse, a mí me dictan un acto administrativo en el cual me conceden un subsidio de muchos de millones de dólares porque yo, supónganse, el Estado creyó que yo tenía alguna discapacidad. Vamos a dar un ejemplo, así que el Ministerio de Salud pensó que yo tenía alguna especie de discapacidad o yo dolosamente presenté un certificado de discapacidad adulterado y solicité un subsidio, por ejemplo. Entonces el Estado me otorga un subsidio a mí, en virtud de mi discapacidad. Cuando el Estado se da cuenta con posterioridad a que a mí me lo otorgan, supónganse que un subsidio mensual a mí, que me lo dan mes a mes, cuando el Estado con posterioridad se da cuenta que yo no tengo ninguna discapacidad, que ese certificado de discapacidad se encuentre vencido o se encuentre adulterado, automáticamente, ese acto administrativo se encuentra viciado de nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque tiene un vicio en la causa. ¿Se acuerdan la clase pasada que vimos los elementos? Tiene un vicio en la causa que son los antecedentes de hecho y de derecho que sirven de base para el dictado del acto. Tiene un vicio en la causa fáctica y en la causa jurídica, totalmente, una causa totalmente tergiversada, alejada de la realidad. Entonces, ¿qué significa que se encuentre firme y consentido ese acto administrativo? Que por supuesto, a mí cuando el Estado me notifica de que se me otorga un beneficio, yo consiento, estoy de acuerdo con el otorgamiento de este beneficio y no digo nada. Por supuesto, no presento ninguna impugnación y dejo vencer los plazos administrativos previstos para impugnar, es decir, para imponerle un recurso. Eso significa que el acto queda firme y a la vez queda consentido porque yo consiento ese acto administrativo, estoy de acuerdo con el contenido del acto administrativo. Entonces, el acto administrativo de carácter irregular, el Estado puede revocarlo en propia sede, siempre puede sacarlo del mundo jurídico, salvo cuando ese acto administrativo estuviera firme y consentido y que haya generado derechos subjetivos en cumplimiento. El derecho subjetivo es cuando ya hubo una ejecución de ese acto administrativo, es decir, que a mí ya se me estaba otorgando el subsidio mensual por la discapacidad, supónganse. Ojo, en tanto y en cuanto que digamos, son estos dos requisitos que le establece la ley. Fíjense, anoten el artículo 17 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, dice: el acto administrativo afectado de nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad aún en sede administrativa. No obstante, ahí viene la excepción, si el acto estuviera firme, consentido y hubiera generado derechos subjetivos que estén cumpliendo, solo podrá impedir su subsistencia y la de sus efectos aún pendientes mediante una declaración judicial de nulidad. Entonces, el acto administrativo firme y consentido que haya generado derechos subjetivos, sí o sí hay que solicitar la declaración de nulidad en sede judicial. ¿Cómo solicita el Estado la nulidad de su propio acto en sede judicial? A través de una acción que se llama, exactamente el artículo 17, a través de una acción que se llama la acción de lesividad. No vamos a entrar en detalle con esta acción judicial, pero anótenla, tenganla presente, que la acción de lesividad es cuando el actor, o sea, el demandante, judicialmente es el Estado,
y solicita la nulidad de su propio acto administrativo. En este caso, el actor va a ser el Estado, va a pedir la nulidad de su propio acto administrativo porque es ilegítimo. ¿Y quién va a ser el demandado? Sigamos con el ejemplo del subsidio por discapacidad. El demandado voy a ser yo, que fui el beneficiario de la discapacidad. Entonces, en ese momento, quizás eventualmente me presentaré en juicio y trataré de defender la validez y la legitimidad de ese acto administrativo, cosa que no sea revocado. Ahora pasemos, ese es en cuanto al acto administrativo irregular, ¿no? Entonces, ya sabemos, revocable aún de oficio en sede administrativo, salvo las dos cuestiones que acabamos de ver. ¿Qué pasa con el acto administrativo regular? El acto administrativo regular parte de la base o de la premisa contraria. Entonces, que el principio general de un acto administrativo regular, como les dije, es que no puede ser revocado. Acuérdense del principio, mejor dicho, de los caracteres de la clase pasada de todo acto administrativo, en este caso regular, es la estabilidad, acuérdense el carácter de estabilidad. El acto administrativo no puede ser revocado, o sea, se presume legítimo, ejecutivo, ejecutorio y además estable, ¿no? Ese es el principio general del acto administrativo regular. Salvo, ¿cuáles son las excepciones? Cuando el vicio que posee este acto administrativo, es decir, el Estado no puede revocar un acto administrativo regular en propia sede, salvo que ese vicio haya sido conocido por el interesado o el administrado, que conozca el vicio. Supónganse que yo presento, volvemos al ejemplo este de la discapacidad, si quieren, yo presento un certificado de discapacidad a sabiendas que ese certificado de discapacidad se encontraba vencido, no estaba vigente. Yo administrado soy... hay una suerte de que se llama connivencia, con doble N, connivencia, hay un conocimiento del vicio por parte del administrado. Yo llevo a la administración a cometer el error, digamos, o a cometer esta nulidad relativa. Entonces, en ese caso, cuando se pueda comprobar claramente que existe un conocimiento del vicio, porque el administrado conocía el vicio, la administración puede revocarlo en propia sede del acto administrativo. Otro caso muy típico y muy preguntado en el examen: ¿cuándo un acto administrativo regular puede ser revocado en propia sede? Conocimiento del vicio. El segundo que le estoy por comentar es cuando esa modificación del acto administrativo, esa revocación, va a redundar en un beneficio del interesado. Sigamos con el ejemplo de que yo les había dado del subsidio que me da el Ministerio de Salud en virtud de un certificado de discapacidad. Supóngase que el certificado de discapacidad era válido, estaba vigente y estaba con toda la norma. Pero resulta que por norma a mí me correspondía darme un beneficio mensual de 20.000 pesos y no de 10.000 pesos, porque la norma expresamente, supónganse una situación hipotética, que haya una norma que establezca que para el grado de capacidad que el señor Fernández Sabaté acreditaba, correspondía a 20.000 pesos y no 10.000 pesos. Entonces, ahí en ese momento, el Estado, en propia sede o de oficio, el Estado mismo va a revocar ese acto administrativo y va a dictar un nuevo acto administrativo modificando el anterior y dándome, en vez de 10.000 pesos por mes, 20.000 pesos por mes. ¿Se entiende este ejemplo? Es sencillo. Hay otro, me pregunta Mario qué bolilla está, creo que es la bolilla 7 u 8. Un segundo, a ver si alguno... contestar, a ver, bolilla 7, no, miento, la invalidez es la bolilla 6. Gracias, María. Entonces, hay otro ejemplo que es muy típico de la cátedra, que es cuando ustedes rinden un examen final,
a ver si alguno que me pueda responder, yo le doy el ejemplo. Ustedes vienen, pues, supónganse que viene acá María Milagros Rocabado y da un examen, satisfactorio que podría aprobar, pero que por un error, quizás luego que la señorita se va, el tribunal se pone a evaluar y le pone un 3. ¿No? Y ella viene, se le notifica de que tiene un 3, ella no hace nada, consciente, como se dice, o sea, ese acto de calificación queda firme y consentido porque ella no lo impugna, y lo consciente, dice, bueno, escucha, qué macana, la verdad que estaba para más, pero bueno, me pusieron un 3. La pregunta es la siguiente: ¿pueden los profesores, en este caso la cátedra de Derecho Administrativo, de oficio, ya se le puso un 3, ya le pasamos planilla, y de repente al momento que se hace una revisión integral de todo, y se dice, no, miren, María Milagros Rocabado en realidad estaba para aprobar, hay que ponerle un 4. ¿Qué piensan ustedes? La administración tiene que pedirle a la alumna que presente, o la administración no puede hacer nada porque ya es un acto firme y consentido que generó derechos subjetivos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Puede modificar la nota o no? ¿Es un acto administrativo regular? ¿Generó derechos subjetivos? ¿Firme? ¿Consentido? ¿Creen ustedes que la administración puede modificarlo? ¿Sí o no? Jesús dice que sí, pero debería pedirlo el alumno. O sea que la administración, en este caso, somos los profesores que estamos en ejercicio de una función administrativa, ¿no? Que es la docencia. Profe, yo pienso que sí, porque también se me viene a la mente un ejemplo de que ellos van y ponen en la planilla que esta chica se puso un 4, pero al pasar la planilla por algún error de tipeo o lo que sea, aparece que le dieron un 3. No, entonces, ojo que acá no fue ningún error de tipeo, acá el tribunal terminó la clase y le dijimos, le pongamos un 4, un 3. Y después se pasó planilla, y después hubo como una revisión de cada uno de los alumnos, y sin haber sido solicitado por la alumna, dicen, no, la verdad que merece un 4. ¿Qué creen ustedes? La administración, acá Jesús me dice que la administración no puede hacer nada en tanto y en cuanto no lo pida la alumna. ¿Usted cree que lo puede hacer de oficio la administración? Estamos hablando de administración, es la docencia, ¿no? Buenas tardes, creo que sí. No sé cómo lo podrían hacer, pero capaz que sí tienen potestad para... Porque en beneficio del alumno, o del alumno en este caso, no es en perjuicio de nadie. Ahí me escriben algunos que no, otros que sí, no, está dividido. Sí, Analía, te escucho. Sí, no sabía si me escuchaba, disculpe. Quería saber, o sea, primero hay un plazo, ¿no es cierto?, para actuar de oficio. Tiene que haber un plazo estipulado para actuar de oficio, porque si no podría pasar un mes y recién debemos la nota. No debería. Sí, efectivamente, quizás no hay un plazo legal previsto, pero tiene que haber un ámbito razonable temporal en que esta circunstancia se dé. Claramente no puede ser después de 2 años, cuando la alumna ya repuso 3 veces la materia. Y tiene que haber un acuerdo entre las partes, o sea, porque no solamente el alumno tendría que pedir una revisión del examen, y yo creo que en todo caso tendría que ser un escrito, no siendo así en el oral, porque en el oral se llega a un acuerdo, creo, anticipadamente, o puede ocurrir. Le comento la respuesta. Lamentablemente, para desazón de ustedes, el examen oral no hay ningún acuerdo de nadie, es una decisión totalmente unilateral del profesor de colocarle la nota. Si ustedes no están de acuerdo con esa nota, bueno, pueden impugnarla eventualmente por los caminos pertinentes. Pero volviendo al caso este concreto, efectivamente, la administración, en este caso, la cátedra, en ejercicio de funciones administrativas, que es la docencia, puede modificar la nota. ¿Por qué la puede modificar? Porque es un beneficio para el administrador. Más allá de que se trate de un acto administrativo regular,
que tiene una apariencia de validez externa, que goza de una presunción de legitimidad porque fue un examen, fue un acto emitido por los docentes que tienen competencia, que está bien, que es correcto, pero adolece de un vicio en la causa o en su motivación, probablemente. ¿Por qué? Porque no merece un 3, merece un 4. Entonces, una de las excepciones del acto administrativo regular, no, tampoco va por la oportunidad de este comienzo, ahora lo vamos a ver. Acá hay un vicio, si bien es un vicio que no es muy grave, pero aunque es grave, digamos, hay un vicio en el objeto, un vicio en el que yo descalifiqué a una alumna cuando la verdad, en rigor de verdad, debió haber sido aprobada. Entonces, es un vicio grave que merece una nulidad absoluta. Entonces, cuando la administración se da cuenta de ese vicio, ¿no? Cuando la administración se da cuenta de ese vicio, automáticamente procede a corregirlo de oficio porque redunda en un beneficio al administrador. Esa es una de las excepciones a la que tiene la administración para revocar de oficio. Entonces, recapitulando, cuando el administrado conoce el vicio, la administración puede revocarlo de oficio. Cuando redunda en un beneficio del administrado, cuando el acto administrativo haya sido emitido en términos precarios. ¿Qué significa eso? El acto administrativo, muchas veces la administración dicta actos administrativos que tienen una caracterización de precariedad, son actos administrativos, actos precarios. ¿Qué significa eso? Que no puede generar derechos subjetivos firmes en el administrado, es decir, no que simplemente puede generar alguna suerte de expectativa, pero con anterioridad, que sabe las normas, las reglas de juego y sabe que ese acto administrativo es de carácter precario. Ejemplo de esto es cuando se otorga el permiso de uso de un bien de dominio público. Supónganse cuando se autoriza a una persona a colocar un kiosco en una plaza pública o un local de diarios en una plaza pública. O, por ejemplo, el típico caso de la procesión del milagro, cuando se ponen todos los estanes de comida y de ventas de otras cosas. Eso se llama, digamos, todos esos permisos de uso se otorgan a título precario. ¿Qué significa? Que el Estado en cualquier momento puede revocar ese permiso, ¿no? Esa licencia de uso que es de carácter precaria. Siempre tengan en cuenta que el carácter de precario no significa que el Estado puede actuar con arbitrariedad, que esa es otra cosa. Por más precario que sea el acto administrativo, a la hora de revocarlo, el Estado tiene que fundarlo, tiene que motivarlo. ¿Se acuerdan del elemento motivación del acto administrativo? Bueno, el Estado tiene que motivarlo, tiene que decir por qué lo va a revocar. Y si tiene una motivación, no iba a decir mentirosa, pero no queda bien, tiene una motivación que no responde a la realidad de los hechos, es posible que pueda ser impugnado eso y pueda ser pasible de una indemnización a favor del permisionario, en este caso que se le dio el permiso. Y tampoco puede ser intempestiva, es decir, si yo te autorizo, un día viene acá, se presenta doña Rosa y me solicita un stand para poner venta de panchitos en la procesión del milagro. Bueno, yo se lo autorizo, ¿no? Luego de cumplidos todos los trámites de rigor, yo se lo autorizo y después, luego la señora doña Rosa hizo todas las compras, fue al mayorista, compró 120.000 panchos, compró Coca-Cola, compró panes, bueno, se gastó 125.000 pesos en mercadería. Y de repente, al otro día, la administración le notifica y dice, mire, ¿sabe qué? Le vamos a revocar el permiso porque en ese lugar, en realidad, nada, no queremos dárselo. Directamente sin ninguna motivación. Por supuesto que ahí genera un derecho, un derecho a un resarcimiento por parte a favor de doña Rosa, porque claramente esa revocación fue totalmente intempestiva y arbitraria, es decir, le generó gastos a la señora Rosa que claramente van a poder ser resarcidos. Ahora pasemos
rápidamente. Entonces acá tengan en cuenta el artículo, para ir mechando todos estos temas, tengan en cuenta el artículo 17 y 18 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. Ya el 17 les comenté, ¿no? La revocación del acto nulo o el acto irregular. Cuando hablamos de la revocación del acto regular, fíjense lo que dice el 18. Esto va a ser como un resumen de lo que les comenté. El acto regular, del que hubiere nacido derechos subjetivos a favor de los administrados, no puede ser revocado, modificado o sustituido en sede administrativo una vez notificado. ¿Qué principio es? Principio de estabilidad o de irrevocabilidad del acto. Es el principio general. Sin embargo, acá vienen las excepciones, podrá ser revocado, modificado o sustituido de oficio aún en sede administrativa si el interesado hubiere conocido el vicio. Acuérdense, ese conocimiento del vicio tiene que ser de carácter doloso. No sé si alguien sabe lo que es la palabra doloso. Digamos, no es un conocimiento del vicio culposo de que, bueno, el administrado, pobre doña Rosa, no tenía idea de la normativa. No, tiene que haber una suerte de intencionalidad por parte del administrado que lleva a la administración a cometer ese error o lleva a cometer esa nulidad. Si la revocación o modificación lo favorece al administrado sin causar perjuicios a terceros, tengan en cuenta eso también, y si el derecho hubiera sido otorgado expresa y válidamente a título precario. Ahí están los ejemplos. Entonces, artículos 16 y 17. Les voy a pasar los artículos de la ley de la provincia de Salta también para que los tengan. Artículo 94 de la ley provincial 5348. Denóminase, miren, acá más claro imposible, si lo quieren estudiar de acá directamente, espectacular. Denóminase revocación por ilegitimidad a la extensión en sede administrativa de un acto viciado desde su origen para restablecer el imperio de la legitimidad. O sea, está cuando el acto administrativo nulo, de nulidad absoluta, ese que es de carácter insalvable, porque tiene un vicio grave o grosero, es revocado en sede administrativa. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Es el restablecimiento del imperio de la legalidad. A los abogados les gusta mucho decir esto, ¿no? De restablecer el imperio de la legalidad. Es como que decir, bueno, quitar del mundo jurídico todos los actos nulos y mantener la vigencia de los actos válidos o regulares. Dice, la falta de conformidad, vamos, digamos. Después ya pasamos a la revocación por oportunidad, mérito y conveniencia, que ya vamos a entrar. Acá, anoten, artículo 92. Eso, por un lado, le acabo de dar el principio general del acto irrevocable. Ahora le hablo del principio general del acto regular, ¿no? Que es un acto que se considera que goza la presunción de legitimidad y todo lo demás. El acto administrativo regular, acuérdense que no es lo mismo regular que válido o perfecto. El acto administrativo regular que crea, reconoce o declara un derecho subjetivo no puede ser revocado en sede administrativa una vez notificado al interesado. Principio general que les acabo de decir. El acto administrativo regular no puede ser revocado. Artículo 93. El principio de irrevocabilidad del acto administrativo no es aplicable cuando se trate de extinguir un acto nulo cuyo vicio sea evidente. Ojo, acá es mucho más casuístico que la ley nacional, como les comentaba al principio. Hay un acto administrativo que se considera regular, aparentemente, pero existe un vicio de carácter evidente. Ojo que ahí vamos a ver después, si llegamos a ver qué es un acto evidente, cuál es un vicio evidente, cuál es no evidente. La evidencia tiene que ver con lo manifiesto, con lo que se verifica de la sola lectura, de solo verlo al acto administrativo. Cuando se trate de extinguir o alterar el acto en beneficio del interesado, acá, cuando el acto beneficia al interesado, esa es la otra excepción que coincide con la ley nacional, y cuando se revoque oportunidad, mérito y conveniencia, un acto, el uso de dominio público, un derecho que ha sido otorgado a título precario.
Entonces acá en este punto coincide con la Ley Nacional de Procedimiento en las excepciones. Cuando lo beneficia y cuando fue otorgado a título precario. Sigamos. Vamos a hablar un poco de la revocación por oportunidad, mérito y conveniencia. Damos por terminado entonces la revocación por ilegitimidad para entrar ahora a hablar la revocación por oportunidad, mérito y conveniencia. ¿Cuándo se puede dar la revocación por oportunidad, mérito y conveniencia? En cualquier momento, siempre que, digamos, la administración la puede revocar al acto administrativo en cualquier momento, siempre que medie la indemnización por parte del Estado. O sea, siempre en tanto y en cuanto el Estado indemnice los daños, ahora vamos a ver el alcance de esa reparación, el Estado puede revocar por oportunidad, mérito y conveniencia. Hay acá hay una diferencia respecto de la revocación por oportunidad, mérito y conveniencia en la provincia con respecto a la nación. Cuando ustedes vayan a la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, directamente van a ver que la revocación por oportunidad, mérito y conveniencia es posible en cualquier momento y dictada solamente por el Poder Ejecutivo. En tanto y en cuanto sea un acto administrativo que haya emanado del Poder Ejecutivo, lo va a poder revocar por oportunidad, mérito y conveniencia en cualquier momento. Acuérdense, cuando yo le hablo de oportunidad, mérito y conveniencia, estamos adentrándonos en el ejercicio de las funciones discrecionales de la administración. Ya acá no tiene nada que ver la ilegitimidad, la violación a la norma, los ordenamientos jurídicos. Acá ya el grado de ponderación que hace la administración tiene que ver con otros factores y otros cánones que se relacionan con el interés público, con el interés colectivo, con el interés sectorial, con el bien común, con quizás la inoportunidad, la falta de mérito, la inconveniencia del acto administrativo. Entonces, por lo tanto, ustedes acá ya vamos a partir de la base que el acto administrativo es válido, no solamente que es regular, es válido, es perfecto el acto administrativo, pero la administración, por una decisión unilateral, decide revocarlo. ¿Cuál es la diferencia que hay a nivel nacional con la provincia? Que la nación puede revocarlo de oficio, el Estado, mejor dicho, la administración pública, el Poder Ejecutivo puede revocar este acto administrativo y simplemente indemnizarlo. En cambio, en la provincia de Salta, yo se lo les voy a leer, ¿qué dice? Artículo 96 dice: si el acto administrativo goza de estabilidad, es decir, un acto administrativo regular, conforme a las prescripciones de la ley, es decir, es un acto administrativo válido y perfecto, no puede ser revocado por razones de oportunidad, mérito y conveniencia. ¡Epa! Usted va a decir, ¿qué pasa? Está loco. Entonces me acaba de decir que sí puede ser revocado un acto administrativo válido y perfecto, pero acá en Salta parece que no. Y acá dice, toma, no puede ser revocado salvo que exista una norma legal expresa que califique de utilidad o interés público el derecho del acto que crea, declara, reconoce, declarándolo sujeto a revocación o expropiación. Ojo con esto. Lo que hace la provincia de Salta es asimilarlo al instituto de la revocación por oportunidad de conveniencia, al instituto de la expropiación. La expropiación, ustedes ya lo van a ver en la bolilla respectiva, es un acto del legislativo, ¿no? Es un acto del poder legislativo que dicta y que dispone la expropiación de un bien. Es la máxima afectación al derecho de propiedad de un ciudadano, digamos, es cuando se decide expropiar un campo, para que, por ejemplo, tiene que pasar una ruta por ahí, se decide expropiar un campo, se decide expropiar una empresa. Parecería que en Salta, la ley de procedimiento administrativo de Salta, no autoriza al Poder Ejecutivo a revocar por oportunidad, mérito y conveniencia y en propia sede, sin antes exista un acto, mejor dicho, que exista, como le había dicho, una ley expresa que califique de utilidad pública, es decir, hace una equiparación al instituto de la expropiación. Pareciera que en Salta es mucho más restrictivo, entonces, la revocación por oportunidad, mérito y conveniencia de los actos administrativos. Yo les quiero comentar que más allá de la literalidad de esta norma,
¿Qué es lo que sucede en el uso de la administración, en el uso común de la administración? La administración ha revocado por razones de oportunidad, mérito y conveniencia no solo actos administrativos, sino contratos administrativos, y ha indemnizado eventualmente al administrado, con lo cual a veces se ha olvidado de este artículo 96, que en rigor de verdad y en teoría ustedes lo deberían saber, es decir, cuál es la diferencia con nación, que nación uno puede revocar por oportunidad, mérito y conveniencia en cualquier momento, en cambio, siempre indemnizado, en cambio en provincia parecería que se necesita de una norma en sentido material y formal del Congreso, del Poder Legislativo, para proceder a la revocación. Se los dejo a esta diferencia. Tres puntitos importantes para tener en cuenta cuando se revoca por oportunidad, mérito y conveniencia. La pregunta acá que yo les hago es una facultad de la administración, vamos al sistema nacional, ¿no? Es una facultad de la administración revocar por oportunidad, mérito y conveniencia. Por lo tanto, ¿el Estado tiene que motivarlo, tiene que fundamentar esta revocación o no? Si es una facultad propia, tiene que decir, supónganse que vamos a revocar una habilitación comercial que le hemos dado, supónganse, para que funcione un hotel, supónganse, pero por una razón de oportunidad, mérito y conveniencia, el Estado Nacional ha decidido revocarle por oportunidad, mérito y conveniencia esa habilitación comercial. Entonces se la revoco, por supuesto lo indemnizo, en eso no estoy de acuerdo, no estamos no hay discusión sobre ese punto, pero ahora, ese acto de revocación, ¿usted cree que la administración tiene que motivarlo, o sea, tiene que decir por qué lo revoca o no? ¿Qué creen ustedes? O directamente revoca, te pago y listo. Sí, tiene que motivarlo. Sí, o sea, tiene que haber una indemnización, algo así como se dijo. Indemnización, sí, no estamos de acuerdo, es más, en el mismo acto administrativo dice, yo revoco por oportunidad, mérito y conveniencia, bueno, a partir de ahora, se le va a pagar al propietario del hotel tanta plata, se lo va a indemnizar en términos integrales, pero yo no motivo, no digo por qué lo revoco. Geraldine, efectivamente, el acto administrativo, la revocación por oportunidad, tiene que necesariamente ser motivado. Eso responde a una obligación constitucional que tiene la administración de dar razón de sus actos. Todo es un principio democrático, republicano del Estado de Derecho, de dar a conocer o de dar publicidad y dar razón de las decisiones. Es más, la motivación de esta revocación por oportunidad, mérito y conveniencia, que exige un escrutinio mayor que el acto arreglado, ¿se acuerdan la clase pasada? Es motivo de mayor análisis la motivación del acto administrativo de carácter discrecional, en este caso una revocación de oportunidad, mérito y conveniencia. Es posible de revisión judicial esta motivación. Es decir, se tiene que comprobar si efectivamente, supónganse que en este caso el hotelero diga, che, pero los motivos que me está dando el acto, este acto administrativo de revocación son mentiras, no existen. Por ejemplo, supónganse que por ahí, no sé, por ruido molesto, o porque es una zona de bancos y no de hoteles, supónganse, y digan, sí, no, pero acá, a ver, mi vecino hotel, el frente es hotel, no hay ruido molesto, esto es una zona súper residencial, tranquila. Claramente la motivación de ese acto administrativo se encuentra viciada. Entonces ahí el administrado va a poder impugnar eventualmente el acto administrativo. Sigamos. Hay un asunto importante también que la administración lo usa mucho, que al momento de revocar un acto administrativo, a veces lo revoca por oportunidad de conveniencia cuando en verdad debió revocarlo por ilegitimidad, porque en realidad el acto tenía una nulidad en su acto administrativo. Pero ¿qué es lo que hace la administración? Para no discutir si ese acto administrativo se encontraba viciado o no, o a veces quizás para la administración así no admitir que se mandó una macana y dictó un acto administrativo viciado,
directamente lo revoca por oportunidad, mérito y conveniencia. ¿Qué piensan ustedes? Estoy viendo ahí que, por lo menos acá, no sé, ahí está cayendo piedras. Chiquitas, pero bueno, seguimos, perdón la digresión. Entonces, la administración dicta revoca el acto por oportunidad, mérito y conveniencia y no por ilegitimidad. En ese caso, digamos, esa revocación es ilegal, es ilegítima, no corresponde. ¿Por qué? Porque la revocación debió haberse concretado por la ilegitimidad. No se puede usar bajo el paraguas de la oportunidad, mérito y conveniencia una revocación por ilegitimidad encubierta. Y viceversa, yo no puedo revocar por ilegitimidad una revocación por oportunidad, mérito y conveniencia. ¿Por qué lo haría en ese caso la administración? Supónganse el caso del hotel, ¿no? El caso de este hotel. La administración va a empezar a buscar, a ver, bueno, veamos qué vicio puede tener esta habilitación comercial de este hotel. Ah, mira, acá el señor no cumplió con el procedimiento porque no me presentó. Estamos hablando después de 5 años que el hotel funcionaba y a la perfección, ¿no? Che, acá no me presentó un certificado de bombero, de aptitud ambiental, supónganse. Ah, no, yo se lo voy a revocar porque esto es ilegítimo. En realidad, quizá, a ver, en esa decisión hay un vicio en la finalidad, porque lo que realmente quiere acá es revocarle el acto administrativo a la persona, y no hay ninguna razón más que una oportunidad de conveniencia, porque si realmente se tornó inoportuno que ese hotel quede ahí, entonces, bajo el ropaje de la ilegitimidad, estamos revocando un acto administrativo, entonces eso también es incorrecto y puede ser pasible de una revisión judicial. Alcance de la indemnización, ya vamos terminando este punto y tomamos un pequeño recreo. Alcance de la revisión, mejor dicho, el alcance de la indemnización de esta revocación por oportunidad de conveniencia. Básicamente, podemos tener dos alcances. La famosa reparación plena o reparación integral y la reparación reducida o acotada solamente al daño que se denomina daño emergente o daño directo. La reparación integral comprende no solo el daño directo, el daño emergente, sino también el lucro cesante. La reparación del daño emergente es solo el daño directamente provocado por el acto administrativo. ¿Se acuerdan el ejemplo que yo les acabo de dar de esta señora, doña Rosa, que había gastado 120.000 pesos en un mayorista comprando panchos? Bueno, a ver, un segundo, voy a cerrar la ventana porque está entrando un ruido acá, yo no sé si ustedes lo escuchan. Ya vengo. Bueno, ahí estamos. Seguimos. Entonces, el alcance de la reparación. Hay dos tipos de reparaciones. La reparación integral, que comprende el daño emergente más el lucro cesante, y la reparación reducida o solamente del daño emergente. El ejemplo de la señora esta, el daño emergente sería esos 120.000 pesos solamente, que es lo que ella gastó el día anterior en el mayorista, ¿no? En cambio, en la reparación integral, en tanto y en cuanto ella logre probarlo y acreditarlo, va a ser el lucro cesante, es decir, van a ser todos los beneficios y toda la ganancia que ella se vio privada de obtener con motivo de la revocación por oportunidad, mérito y conveniencia. Es decir, ella puede presentar, puede pedir no solamente los 120.000 pesos, sino también la ganancia de 500.000 pesos que ella iba a ganar seguramente con la venta de todos los panchitos de estos que tenía previsto vender. Por último, pasamos ya hemos terminado el capítulo de la revocación como modo de extinción de la obligación. Ahora pasemos a la caducidad. Rápidamente, el artículo 21 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo establece que caducidad, dice, la administración podrá declarar unilateralmente la caducidad del acto administrativo, es decir, es un modo de extinción del acto administrativo,
cuando el interesario no cumpliere con las condiciones fijadas en ese acto, pero deberá mediar previa constitución en mora y la concesión de un plazo suplementario razonable al efecto. ¿Qué caso es este? Cuando el dictado del acto administrativo depende pura y exclusivamente del administrado. Mejor dicho, cuando el cumplimiento del acto administrativo depende del administrado. Supónganse ustedes un permiso de explotación de un servicio de transporte de pasajeros, ¿no? Supónganse que el Estado le otorga en concesión la explotación del servicio de transporte público a una empresa. Hay un acto administrativo que le otorga en concesión este servicio y le dice que tiene que cumplir con ciertas inversiones, tiene que invertir y comprar una flota de colectivo de tal y cual manera, tiene que invertir en la adquisición de un galpón para tal y cual cuestión y demás, y le otorga un plazo para la inversión de este servicio. Y resulta que el interesado en este caso no cumple ni con la inversión, ni con los plazos previstos, nada. ¿Qué es lo que tiene que hacer la administración? Es colocarlo en mora, es decir, intimarlo al cumplimiento del acto administrativo bajo apercibimiento de caducidad. Cumplido ese plazo y ya colocado en mora, ¿no? Te otorga un plazo razonable para cumplir, de persistir ese incumplimiento, en ese caso la administración se encuentra ya en condiciones de dictarle la caducidad del acto administrativo, que no es otra cosa que la extinción del acto administrativo. Técnicamente no se llama revocación porque no le va a revocar el acto administrativo, sino le va a dictar una caducidad. Es el artículo 92 de la Ley Nacional, y en la Ley de Salta está en el artículo 99, que es lo mismo, solamente que también hace referencia no solo a la caducidad de un acto administrativo, sino de un contrato administrativo. Adjunta tanto al acto administrativo como al contrato administrativo, es una digresión, pero que en definitiva son iguales. Y por último, la tercer causal de extinción del acto administrativo es la nulidad. Usted me va a decir, ¿qué diferencia habría entre la nulidad y la revocación? Nada, es terminológico, porque la revocación, ¿quién la dicta? El Poder Ejecutivo, es decir, la administración, o el Poder Legislativo en ejercicio de funciones administrativas, como vimos. En cambio, la nulidad la declara un juez. Siempre cuando hablo de nulidad fue declarada por un juez. Revocación declarada o dictada por el Poder Ejecutivo o por la administración pública. Otra diferencia, la nulidad siempre va a ser declarada por ilegitimidad. O sea, el juez nunca va a declarar la nulidad por inoportunidad o por una cuestión de oportunidad conveniencia. Es una facultad reservada por el Ejecutivo, claramente. Solamente las nulidades judiciales se declaran por ilegitimidad siempre y cuando se traten de vicios que impidan la subsistencia del acto administrativo. Recuerden siempre que hay un principio de derecho administrativo que es que ante la duda se esté siempre a favor de la validez o de la regularidad del acto administrativo. Por lo tanto, en tanto y en cuanto un acto administrativo sea imposible mantener su subsistencia, ese acto administrativo puede ser declarado por un juez, siempre a pedido de parte. Acá hay una duda, dice, tengo una duda que quizás ya la aclararon, pero no escuché. La Ley Nacional de Procedimiento Administrativo se aplica solo para actos que sean a nivel nacional, y para los actos provinciales está la Ley 5348. Exactamente, eso tiene que ver con el ámbito de aplicación normativa. Es una pregunta, miren, es básica, pero es re importante. O sea, cuando ustedes, cuando sean contadores o la profesión que quieran continuar después de esto, siempre, cada vez que se le notifique de un acto administrativo, lo primero que tienen que ver es bajo qué jurisdicción actúan, bajo qué ámbito, si ámbito nacional, provincial, municipal. Una vez que yo circunscribo el ámbito de actuación o veo de qué jurisdicción viene ese acto administrativo, ahí voy a poder ver, decir, bueno, este acto viene, supónganse, de la Dirección Nacional de Aduana, listo, que corresponde a la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. Agarro la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. No me citen la Ley de Procedimiento Administrativo de Salta, porque es incompetente, no tiene ámbito de aplicación. Yo se lo digo porque es un error muy común por ahí en los contadores,
citar una ley de procedimiento administrativo incorrecta, que estamos en el ámbito de la provincia, supongo que se están litigando contra la Dirección de Rentas o están interponiendo un recurso administrativo contra renta y necesitan la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. No le interesa a Rentas de Salta la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. Espero que haya quedado claro Gisela, la consulta. A los fines del examen, de nada, a los fines del examen pueden estudiarlo de uno u otro, pueden, yo, ¿qué les recomiendo? Estudienlo de los dos lados o léanlo de ambos regímenes, nacional y provincial, vean las diferencias de cómo tratan las nulidades del acto administrativo de un lado y del otro, y después quizás profundicen, ya sea en la nacional o en la provincial, pero no dejen de ver las diferencias. Márquenla sin quizás ahondar en el tema, pero márquenla la diferencia. Cortamos, si quieren lo someto a votación a esto. ¿Quieren que cortemos 5 o 10 minutos o quieren que me esperan 5 minutos? Voy a buscar un vaso de agua y seguimos y terminamos 10, 15 minutos antes de las clases. ¿Qué prefieren? Tomamos agua entonces. Bueno. En 2 segundos voy a buscar un vaso de agua. Acá hay un descanso. Terminar el alcance antes, bueno. Dale, vayan todos a tapar el auto. Sí. Ya me conecto entonces, son las 5:03, a las 5:06, 7 ya estoy conectado de nuevo. Gracias.
Bueno, ya estoy de vuelta. Perdón por el línea de crédito. Bueno, ahora vamos a ver la última parte. Vamos a ver un poco el régimen de las nulidades del acto administrativo. El acto administrativo, un segundo. ¿Saben qué? Vamos a hacer lo siguiente, ya que anda bien internet. Les voy a compartir. Les voy a compartir la pantalla. Régimen de nulidades. ¿Todos pueden verlo ahí? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Bárbaro. Bueno, tenemos cómo se clasifica. Ya algo hemos esbozado al principio de la clase. ¿Cómo se clasifican las nulidades del derecho administrativo respecto de los actos administrativos? Puede ser bipartita o tripartita. La clasificación bipartita pertenece al régimen, mejor dicho, esta clasificación bipartita que tiene que ver con la nulidad relativa y absoluta, es propio de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, es decir, la Ley Nacional solamente hace referencia a la nulidad relativa y a la nulidad absoluta. En cambio, la clasificación tripartita es de la Ley de Procedimiento Administrativo de Salta, que hace referencia a los actos nulos, anulables y a los actos inexistentes. Ustedes me van a preguntar qué diferencia hay. Como haciendo un parangón o una comparación entre uno y otro, diremos que el vicio de nulidad relativa para nación sería mejor dicho, el acto nulo de nulidad relativa para nación sería el acto anulable para el régimen provincial. Es decir, cuando yo hablo de acto anulable, me refiero a acto de nulidad relativa. Cuando yo hablo de un acto nulo, me refiero a un acto viciado de nulidad absoluta. Entonces, nulo, nulidad absoluta. Anulable, nulidad relativa. Después me queda una tercera categoría en la provincia que tiene que ver con el acto inexistente. Esa es la clasificación del acto, como podríamos decirle, más groseramente viciado, el acto más nulo, de lo más nulo que puede haber, es el acto inexistente, es decir, cuál es la sanción que la ley le otorga a ese acto administrativo, es directamente declararlo que nunca existió en el mundo jurídico, es un acto que jamás tuvo ni siquiera una pequeña vigencia. Ustedes me dirán, che, bueno, profe, pero la inexistencia, entonces, esa calificación con un vicio grosero, no está previsto en la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. No, y sí sería la respuesta, porque la nulidad absoluta en el marco de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo comprende la inexistencia del acto. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el efecto que tiene la nulidad absoluta del acto? ¿Cuáles son los efectos? Se llaman lo que se dice efecto retroactivo. Es decir, que una vez declarada la nulidad del acto administrativo,
esa nulidad no surte efectos hacia el futuro, es decir, de declarar nulidad hacia el futuro y todo lo que hubo anteriormente es válido. No. La nulidad de carácter absoluta tiene un efecto retroactivo hacia el inicio del acto administrativo, con lo cual le quita todo efecto jurídico. Entonces, en términos prácticos, no hay mucha diferencia técnica o jurídica entre la inexistencia y un acto de nulidad absoluta. ¿Qué decirles? Tengan en cuenta que como yo hablo de un vicio nulo en términos de Salta, un acto nulo de nulidad absoluta en términos nacionales, es cuando posee un vicio grave, un vicio que no es posible que ese acto subsista. Tengan siempre en cuenta eso. Cuando yo hablo de anulable, el acto puede ser un acto regular. Se acuerda que el acto regular comprende tanto el acto válido como el acto nulo de nulidad relativa o un acto anulable. Es decir, cuando tiene vicios leves o levísimos. Tiene que ver acá entonces con una graduación de los vicios. Mientras más grave sea el vicio, ¿no? O más grave o grosero sea el vicio, el acto va a ser nulo en nulidad absoluta o acto nulo en Salta. Y mientras más leve o levísimo será un acto anulable, o que ya puede llegar a ser un acto perfectamente válido y simplemente susceptible de una pequeña enmienda, como ya vamos a ver. Acá les puse una definición de vicios. Perdón, acá el chat no lo tengo abierto. No sé si... Profe, el Power lo voy a subir. Sí, no tengo problema de subirlo. Si quieren, sáquenle una... Yo me olvido, la verdad. Si quieren, sáquenle una foto acá al Power, porque la verdad son 3, 4 filminas, no tengo mucho más que eso. Pero bueno, sí, si quieren lo subo, no tengo problema. Acá les dejo una definición de vicios, que es, escuchen qué es un vicio, es la exclusión o inexistencia de los elementos esenciales. ¿Qué elementos? Los elementos del acto administrativo, es decir, cuando no existen los elementos o cuando se soslayó esos elementos, ¿no? Los elementos esenciales del acto administrativo o un incumplimiento total o parcial de ellos, expresa o implícitamente exigidos por el ordenamiento jurídico. Esa es la definición de vicio de los actos administrativos. A nivel nacional no van a encontrar, digamos, más allá de la disquisición esta bipartita o tripartita que está en el artículo 14 y artículo 15 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. En la ley de Salta, en el artículo 46, va a dar una definición de vicios y dice: el irregular cumplimiento o incumplimiento de algún requisito expresa o implícitamente, acá dice requisito en vez de elementos, ¿no? Pero es lo mismo. El irregular cumplimiento o incumplimiento de algún requisito o elemento exigido por el ordenamiento jurídico para un acto administrativo constituye un vicio de este. La enumeración que esta ley hace de los vicios del acto administrativo no es taxativa. ¿Saben lo que es cuando es taxativo o no? O sea, es decir, si la enumeración no es taxativa, significa que es enunciativa, es decir, que hay más de lo que está previsto en la ley. Pudiendo la autoridad competente declarar la existencia de otros vicios conforme al principio sentado en el párrafo anterior. Ahora ya nos vamos a guiar más que nada en la Ley de Procedimiento Administrativo de Salta. ¿Por qué? Porque como yo les dije al principio, perdón, ahí, Agustina, yo te voy a silenciar perdón, ¿no? Voy a silenciarte el audio ahí, porque había una interferencia. Me voy a guiar más que nada en la Ley de Procedimiento Administrativo de Salta porque es más analítica y es más casuística en este punto que la Ley Nacional, que es muy cortita. Y la Ley de Procedimiento Administrativo de Salta, en el artículo 47, va a hacer una clasificación según la gravedad y la entidad de estos vicios, que tiene que ver con la lesión al interés colectivo, es decir, mientras mayor lesión se verifica el interés colectivo,
más grave y entidad va a tener el vicio en el elemento acto en alguno de los elementos del acto administrativo. Mientras más leve sea y menor sea la lesión al interés colectivo, menor va a ser más leve va a ser el vicio. Se clasifican en muy leves, graves y groseros. Los muy leves carecen de consecuencia alguna, no tienen virtualidad ni efecto alguno. Están previstos en la ley de procedimiento administrativo de Salta, pero realmente no tienen ninguna consecuencia. ¿Qué me pueden decir como vicio muy leve? Vamos a ver un ejemplo de un vicio muy leve. Por ejemplo, un vicio muy leve puede llegar a ser, ustedes me disculpan, un vicio leve, muy leve, el acto emanado de un funcionario que ejerce efectivamente un cargo administrativo y que basa la preferencia de la famosa preferencia de título. Les doy un ejemplo típico del vicio muy leve es, supónganse que sea la firma de un acto, la firma de un funcionario que emitió el acto administrativo y no aclaró la firma, por ejemplo, la falta de aclaración de la firma del funcionario interviniente, la falta de la mención del órgano o la entidad que emana el acto, o el lugar o la fecha, cuando de las constancias del acto administrativo surge de dónde, digamos, de dónde viene ese acto administrativo y cuál sería la fecha de ese acto. Esas, como verán, son vicios que son muy leves y que no tienen consecuencia alguna. Es decir, yo no puedo, esto me ha sucedido hace unas semanas, yo soy secretario letrado de la Fiscalía ante la Corte de Justicia de Salta, y me ha tocado un caso en el que un litigante solicitó la nulidad absoluta, el carácter insalvable por vicios manifiestos y evidentes del acto administrativo, casi por vicios groseros. Claro, cuando a mí me decía eso, yo digo, bueno, debe haber sido que el carnicero emite un acto administrativo de salud, no lo sé. No, y resulta que, ¿cuál era esta nulidad insalvable? Era que el acto administrativo se había olvidado de poner Salta, 17 de octubre de tanto, y después estaba todo el acto administrativo perfectamente válido, estaba la notificación diciéndole, señor fulano de tal, el día, supónganse, 7 de octubre del año 2021, se le dictó el siguiente acto administrativo, 2 puntos. O sea, las circunstancias daban a entender cuándo había sido dictado el acto administrativo. No había ninguna lesión al interés colectivo, como dice ahí la Filina. Entonces, claramente se trataba de un vicio muy leve, sin consecuencia jurídica alguna. Bueno, después tenemos los vicios leves, que ahí ya, como ven, son pasibles de la nulabilidad, o al ámbito nacional son nulos de nulidad relativa. ¿Por qué? Porque esos vicios, como veremos más adelante, pueden ser saneados y van a continuar en el mundo jurídico. Tengan en cuenta que se tratan de actos administrativos regulares. El vicio leve no torna de irregular al acto administrativo. Acuérdense de eso. Son vicios leves que no tornan o no provocan que sea irregular. Ahí veo que levanta la mano Analías, te escucho. Sí, profe. Quería hacer una consulta, la estaba viendo. Por ejemplo, si uno firma un convenio de venta estableciendo un porcentaje antes de un sucesorio. Perdón. ¿Un convenio de venta estableciendo un porcentaje antes de qué? De un sucesorio. ¿Esto es un acto administrativo? ¿Y usted en qué parte aparece el Estado? Por medio, digamos, de lo que es el Poder Judicial como intervención. No, por favor tengan en cuenta lo que es un acto administrativo. Eso claro. Es un convenio entre privados y que se presenta ante el Poder Judicial. El Poder Judicial eventualmente va a funcionar con ejercicio de funciones judiciales, ¿no? Acá el acto administrativo, lo que estamos estudiando es la función administrativa. Repasen esto y tengan en cuenta, no tiene nada que ver, o sea, cuando se trata, esto no es entre privados, estas relaciones, vamos a la bolilla 1,
son las funciones del Estado, que ejerce el Estado. Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, Gracias. no, de nada. Acuérdense de todas las preguntas acá, son válidas, no tengan miedo de preguntar, porque este es el momento en que ustedes preguntan. Después, en el examen, como antipáticamente dice el titular de esta cátedra, en el examen la pregunta la hacemos nosotros, ahora ustedes la pueden hacer. Así que no tengan miedo de preguntar con más barrabasada, que crean ustedes que es, pero que ninguna lo será y siempre va a ayudar al estudio, así que bienvenidas sean. Seguimos. Los vicios graves, bueno, ya como la palabra lo indica, si un acto administrativo adolece de un vicio grave, evidentemente no puede tener vigencia, no puede ser saneado, no puede subsistir, no puedo yo tratar de salvarlo, claramente ya no se considera regular, ya no tiene la presunción de legitimidad, esta de que estábamos hablando, y por lo tanto es pasible de nulidad, ¿no? Es nulo de nulidad absoluta, según la terminología de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. Y por último, este acto que yo le decía que se encuentra groseramente viciado según Salta, es el acto inexistente. En los vicios groseros, ahora vamos a ver quizás algunos ejemplos si el tiempo nos deja, pero el vicio grosero es un vicio ya directamente que hace a la esencia misma del acto administrativo. Supónganse un acto emanado de una autoridad absolutamente incompetente. Un ejemplo será que supongamos que la provincia de Salta dicta un acto administrativo anulando las elecciones nacionales. O sea, groseramente viciado, o sea, no hay ninguna posibilidad de analizarlo y de salvar eso, o de ver un vicio de legalidad de ese acto administrativo. El vicio es de carácter nulo y de nulidad manifiesta y evidente. Tengan en cuenta eso también, que muchas veces los vicios graves, que son pasibles de nulidades, no tengan vicios manifiestos y evidentes, que puedan ser vicios quizás ocultos, que sea producto de una investigación que se tenga que hacer, que se tenga que recabar alguna información para desentrañar que ese acto administrativo es nulo. En cambio, el vicio grosero, pasible de una nulidad, mejor dicho, pasible de una inexistencia, es un vicio que salta a la vista de manera manifiesta y evidente la nulidad. Vamos a ver algunos. Sí. A pesar de que tenga, por ejemplo, casos que vean que haya un beneficio en esa... A pesar de que acá ya... Exacto, muy buena pregunta. Acá no importa el beneficio de nadie. Ya es el acto grosero, cuando nos sentamos en un acto grosero, que a nivel nacional ustedes van a decir, bueno, pero a nivel nacional entonces no hay un acto grosero y evidente, y entonces yo voy a poder invocar que esto me beneficia. No, tampoco, porque si el acto administrativo es nulo, de nulidad absoluta, y a su vez ese vicio, esa nulidad es evidente y manifiesta, acuérdense de esa palabra, evidente y manifiesto, no hay posibilidad de que sea invocado el beneficio del administrado de nadie. Acá un acto grosero es un acto inexistente, nunca debió haber existido. Es cuando acá estamos hablando ya de vicios de competencia groserísimos que es imposible, ¿no? Que es imposible mantenerlo vigente. Vamos a ver vamos a ver, le doy algún ejemplo. Miren, acá dice algunos ejemplos que habla de vicios. Ustedes van al artículo 48 en adelante, sería del 48, anoten esto, del 48 al 76. 48 a 76 está todo lo que vamos a ver ahora y está muy bien desarrollado y la verdad que vale la pena estudiarlo directamente de ahí. Estoy hablando de la ley de Salta, ¿no?
Me pregunta María Milagro si podría ser grosero cuando, por ejemplo, un funcionario constituye un acto administrativo con efectos jurídicos generales. No, en realidad no, porque, a ver, ahí supónganse que yo, en vez de editar un acto administrativo, edito un reglamento. Bueno, es casuística, habría que ver, no se me ocurre concretamente un ejemplo que podría ser, supongo que cuando quiero, no sé, desalojar administrativamente a una persona que está ocupando un espacio público y en vez de desalojar a esa persona, dicto un acto administrativo que disponga el desalojo de toda la cuadra, no sé, estoy inventando, que disponga el desalojo de toda la cuadra. Sí, claro, va a ser un acto groseramente viciado, casi inexistente, porque ¿cómo? No puedo ordenar el desalojo de las viviendas privadas, no tengo ninguna competencia para inmiscuirme en el derecho de propiedad del vecino. Sí tengo competencia sobre un espacio público, porque se trata de un bien de dominio público. No así de una propiedad privada que el Estado no tiene ninguna incidencia más allá que un control de salubridad, de higiene y alguna otra cuestión más que nada municipal. Sí. Vamos a ver algunos vicios. Le decía que, bueno, los vicios están contemplados del artículo 46 al artículo 68 y después damos las nulidades que ya hemos hablado, ¿no? La anulabilidad, la nulidad, la inexistencia. Eso, miren, de fácil que está acá. La anulabilidad corresponde al vicio leve, la nulidad al vicio grave, manifiesto o no, la inexistencia al vicio grosero. El vicio leve muy leve no afecta la validez del acto. Le estoy leyendo el artículo 69 de la ley de Salta. Artículo 70, lo que yo les comenté, en caso de duda acerca de la importancia y calificación del vicio que afecta al acto, debe estarse a las consecuencias más favorables del mismo, es decir, siempre a favor de la estabilidad del acto administrativo. Después van a decir, ¿qué es el acto anulable? El artículo 71, lean esto, artículo 71, el acto nulo, artículo 72. Y ahora vamos un poco a los vicios acá. Vicio en la competencia. Todos los vicios que menciona la ley de procedimiento administrativo de Salta, según la entidad y la gravedad, va a ser nulo o anulable. ¿Me explico? O sea, va a ser un vicio grosero, un vicio grave, o va a ser un vicio leve, o un vicio levísimo. Esto es pura casuística. Fíjense acá, va a ser nulo de nulidad absoluta un acto que esté viciado, digamos, que tenga un vicio de la competencia en razón de la materia, del territorio y del tiempo. No voy a entrar acá en lo que ya la vieron ustedes, la competencia en el artículo, seguramente en la bolilla 3 o 4, cuando hablaban los tipos de competencia en razón de la materia, en razón del territorio y del tiempo. Un vicio en razón de la competencia, en razón de la materia. Un vicio en la competencia en razón de la materia podría ser que el ministro de Salud dicte la cesantía de un policía. Ejemplo sencillo, típico, no típico que se ve, sino un típico caso de laboratorio que podemos estudiar. Que venga el ministro de Economía y dicte la cesantía de un médico del hospital de San Bernardo. Hay claramente un vicio en la competencia. Después hay unos vicios en la competencia que va a ser pasible de anulabilidad o de una nulidad relativa, según la terminología de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, cuando sea en razón del grado. ¿Se acuerdan? La competencia en razón del grado, el grado superior, el inferior. Acá tenemos los típicos casos de la delegación, la vocación, y les cito el artículo 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo de Salta, que les dice lo siguiente. Cuando el vicio del acto es grave o grosero, se adolece en competencia en razón de la materia, en razón del territorio, es lo que le estaba comentando. Y el acto va a ser leve o grave, según el caso, cuando es un vicio en razón del grado. En los casos de la competencia ha sido legítimamente preferida, pero el órgano se excede en la misma. Este es un tema puro casuística y de cada acto administrativo en particular. ¿Cuáles son los vicios en la causa?
Bueno, lo dice la causa, es ahí como dice, la inexistencia o la falsedad de los hechos o derechos. ¿Se acuerdan? El elemento causa, todos los antecedentes fácticos y jurídicos que sustentan a la decisión. Entonces, cuando hay una existencia o falsedad de esos antecedentes fácticos o jurídicos, es pasible de una nulidad. Debe ser relevante a los fines de la decisión. Le doy unos ejemplos, por ejemplo, los aportes jubilatorios, la falsificación de un acta de examen. ¿Qué significa? Que deben ser relevantes a los fines de la decisión. Si yo dentro de la causa dije que, por ejemplo, diga un ejemplo, que bueno, que al señor Martín Rojas le corresponde otorgar el beneficio jubilatorio porque ya tiene 78 años de edad. En realidad el tipo, Martín tiene 77 años y el beneficio jubilatorio se otorga a partir de 75. Usted, efectivamente hay un vicio en la causa porque no tiene 78 Martín, sino tiene 77. Pero no tiene ninguna incidencia porque el beneficio igualmente iba a ser otorgado. Con lo cual es un vicio leve, muy leve, que puede ser susceptible de ensañamiento a pedido de Martín, decir, che, mira, no tengo 77 y tengo 78, y un año de vida a mí me importa. Bueno, entonces eso será susceptible de ser saneado. Distinto sería el caso de una falsificación de un acta de examen, que de repente o accede al sistema SIU Guaraní interno con usuario y contraseña de un docente y falsifica un acta de examen y se da por aprobado. Claramente eso va a ser un pasible de una nulidad absoluta de carácter insalvable, además de la responsabilidad administrativa que le va a traer al alumno, claramente, pero por eso le muestro que los vicios de la causa hay una cuestión de graduación y identidad de los vicios. El vicio en el objeto, el famoso denominado la violación a la ley. Esto viene del derecho francés, no hace eso, se lo digo anecdóticamente, no hace falta que lo sepan, pero el vicio en el objeto, ¿qué es el objeto del acto administrativo? ¿Se acuerdan? Aquello que ya, la parte resolutiva, aquello que decide, certifica o opina. Entonces, ¿cuáles van a ser los vicios en el objeto? Cuando el objeto es incierto, cuando es oscuro, cuando es de imposible cumplimiento, es un ejemplo de vicio grosero según la ley de procedimiento administrativo de Salta. Cuando el objeto es impreciso, cuando es física o jurídicamente imposible. Supónganse que un acto administrativo dispone no sé, a ver, que podamos, pues, digamos, que dispone que beneficio para todos los habitantes, no sé, estoy haciendo una cosa totalmente ficticia, dispone que para todos los habitantes, el Estado dispone que para todos los habitantes de Salta, la apropiación de todos los pájaros del cielo van a tener un beneficio, no lo sé, supónganse. Claramente un objeto jurídica, físicamente imposible, hasta absurdo, incierto, falso. Ese caso, un vicio en el objeto. Vamos al ejemplo más típico, al vicio en el objeto. Es cuando el Estado decide algo en contra de la norma. Ese es el típico caso de un vicio. Es decir, cuando ustedes vean un acto administrativo nulo que se encuentre viciado, siempre va a tener quizás un vicio en la causa, un vicio en la competencia, y generalmente eso va a estar traducido en un vicio en el objeto, porque va a ser contrario a la ley. Supónganse, sigamos con el ejemplo de Martín Rojas, que le dicen, bueno, acá el Martín Rojas cumplió la edad de 75 años y se le otorga el beneficio jubilatorio y se le liquida la jubilación. Resulta que Martín Rojas tiene 73 años y no tiene los años de aporte tampoco. Con lo cual, además de tener un vicio en la causa, porque no tiene 75, tiene 73, también hay un vicio en el objeto, porque aquello que el acto administrativo decide, es decir, el otorgamiento del beneficio, es contrario a la ley. También se dice, bueno, ahí que la violación a los principios constitucionales también configura un vicio en el objeto. Son dos casos, Almirón y Arminzón, no le den bolilla, son casos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero que cuando yo
violento con aquello que decido, ¿no? Aquello que el acto administrativo declara o decide, violenta principios de carácter constitucionales, supónganse el derecho a trabajar, el debido proceso, el derecho de propiedad, todos los derechos de carácter sociales y culturales, puede configurarse un vicio en el objeto. Digamos, como verán, es todo casuística esto. Gisela me dice, profe, todos estos vicios que está diciendo son groseros. Mire, es todo cuestión de entidad y de graduación. Claramente, cuando a veces doy unos ejemplos que sí, que el ministro de Salud va a disponer la cesantía de un policía, claramente un acto que se encuentra groseramente viciado en su competencia, con lo cual la consecuencia en Salta, ¿cuál es la consecuencia? Va a ser un acto inexistente. A nivel nacional va a ser un acto nulo, de nulidad absoluta e insalvable. Sigamos, los vicios en el procedimiento. En la ley de procedimiento administrativo de Salta no establece, pregunta, a ver alguien si me puede responder por altavoz. Cuando yo voy corriendo la filmina, ustedes me van siguiendo, ¿no? O sea, ¿sigo compartiendo la pantalla o se quedaron con la pantalla inicial? Sí, sigue, profe. Sí, se ve, profe. Perdón la pregunta de bruto, pero me ha pasado en otra clase que yo fui avanzando con la filmina y no sé, parece que se quedó congelada. Sigo. En la ley de procedimiento administrativo de Salta, este vicio en el procedimiento está incluido entre los vicios en la voluntad previo a la emisión del acto. A ver si lo tengo acá cerca. En el artículo 56 en adelante, cuando hablemos vicio, ustedes van a ver el artículo 57 cuando dice el vicio del acto es grave cuando se ha dictado violando la garantía de la defensa. Y si se ha emitido omitiendo cumplimiento previo de algún trámite sustancial o dictamen expresan físicamente previsto en el ordenamiento jurídico. Como ven acá, es un claro vicio en el procedimiento. ¿Cuál es el vicio del procedimiento por excelencia? La falta de dictamen previo. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Toda la clase pasada estuvimos viendo mucho lo que son los dictámenes jurídicos previos, los informes contables previos a la emisión del acto administrativo que hacen al procedimiento, al elemento procedimiento. Cuando faltan esos dictámenes o informes, el acto se encuentra viciado en el elemento procedimiento. Ustedes me van a decir, pero, profe, cuando yo, ¿sabe qué? Fui a la ley de procedimiento administrativo de Salta y no encontré expresamente vicio en el procedimiento. Yo le decía, de verdad, no está, pero cuando ustedes van al artículo 57, que se refiere a los vicios de la voluntad previo a la emisión del acto administrativo, van a encontrar el vicio en el procedimiento. Yo acá la filmina se los puse para la mayor didáctica y exposición de la clase, pero a veces cuando vayan a la ley no van a encontrar exactamente como yo lo expuse en la filmina, pero están todos. Acá van a tener que distinguir qué procedimientos son calificados, pueden ser calificados como esenciales y cuáles no. Hay algunos procedimientos previos que son de carácter esencial, como el dictamen jurídico previo, o un informe contable cuando un acto administrativo implique una erogación. Y también tiene que ver un poco cuando no se le otorga el derecho de defensa previamente al dictado del acto administrativo al administrado, sobre todo cuando obviamente cercene sus derechos o cuando extinga, no sé, volvamos a la revocación por ilegitimidad de un acto administrativo, sin que yo previamente le diga al administrado, a ver, ofrecí un descargo, exponer los motivos por los cuales defendete básicamente. La falta de la defensa es un vicio en el procedimiento administrativo. Esa distinción entre el procedimiento esencial y no esencial, bueno, es también una cuestión de casuística, que algunas veces, porque puede pasar que supónganse un informe contable del servicio de la administración financiera del ministerio, sea un trámite previo esencial y otras veces no. Supónganse que hay un acto administrativo de la gobernación que dice declárase de interés provincial
las jornadas nacionales para contadores públicos que se llevará a cabo en la Universidad Nacional de Salta. Simplemente es una declaración de interés provincial. ¿Ustedes creen que esa declaración tiene alguna erogación económica? ¿Tiene algún gasto? ¿Genera algún gasto una declaración de interés? No, ninguna. Es simplemente una declaración de interés que le interesa, es más, a la provincia lo ve con especial interés a este Congreso. No más que eso. Entonces, si a mí alguien viene y me impugna esa declaración de interés, estoy dando un ejemplo porque no es técnicamente un acto administrativo, ¿no? Pero es un ejemplo para que ustedes entiendan cuando un procedimiento no es esencial. Si a mí alguien viene y me impugna este acto y me dice, mire, administración, usted obvió pedir, fijarse en la área contable, pedir un informe contable verificando si hay plata o no hay plata. ¿Qué me importa si hay plata o no hay plata si esto no genera erogación al Estado? Entonces, en este caso, va a ser un procedimiento claramente no esencial. Vicios en la motivación. En la ley de procedimiento administrativo está previsto como vicio en el objeto, artículo 51. Ahí le dice, el vicio en el vicio del acto es leve cuando este no decide expresamente todos los puntos planteados. Es un vicio en el objeto, claramente. En la voluntad de la emisión del acto está en el artículo 61 y en las formas. ¿Cuál es el vicio? ¿Qué es definición de este vicio de la motivación? Es cuando el acto administrativo no explica las razones del significado. Es decir, cuando no dice, acuérdense, la revocación por oportunidad de conveniencia, que el acto tenía que ser motivado. Bueno, cuando no me dice nada, hay un vicio de la motivación y es pasible de nulidad. Veamos cómo lo encuadro jurídicamente a este vicio de la motivación. Me voy al artículo 61 de Salta, que me dice el vicio del acto administrativo es grave si ha sido dictado sin la previa autorización del órgano competente, es decir, sin haberse explicitado las razones y los motivos del acto. Artículo 65, ahí está el típico ejemplo. Vicio en Salta lo toma como si fuese vicio en la forma, la falta de motivación. Mire qué dice, constituye un vicio grave, es decir, de nulidad absoluta, y es un acto que no se considera, es un acto Recording in progress. Ver cuáles son los motivos que tuvo la administración para el dictado de ese acto. Y también es una forma que tienen los jueces de controlar las conductas estatales. Todo esto tiene que ver con la motivación de la administrativa. Entonces usted va a decir, ¿para qué sirve motivar el acto administrativo? Bueno, para todo esto. Para que no solamente el administrado conozca los elementos, conozca los fundamentos para poder impugnarlos eventualmente, sino también para que el Estado, el Poder Judicial pueda controlar la actividad estatal. Miren ustedes si no es importante el elemento de motivación. Bueno, acá hay unos ejemplos. Yo le puse concurso, permiso, cada gente, Arce, Schneiderman, son dos procedentes de la Corte Suprema. Que tenemos tiempo, se los comento rápidamente. En este caso, la Corte Suprema ha invalidado o ha declarado la nulidad de actos administrativos por vicio de la motivación, cuando agentes públicos fueron dejados
fueron despedidos, fueron cesanteados durante el periodo de prueba. Para los que no lo saben, vieron que todo ámbito laboral, tanto el privado como el público, es decir, tanto el empleo público como el empleo privado, las normas pertinentes de cada uno de esos regímenes prevé el famoso periodo de prueba, que quizá a nivel privado son de 3 meses, los famosos 3 meses de periodo de prueba, y a nivel Estado son 6 meses en la provincia, 1 año en el Poder Judicial, 1 año en la Administración Pública Nacional. Cumplido ese año, se convalida, digamos, se considera ya que el empleado público es estable y tiene una estabilidad permanente. Pero antes se encuentra en un periodo de prueba. ¿Qué significa el periodo de prueba? Que el Estado puede revocar esa designación porque justamente se encuentra en estado de prueba. ¿Qué había pasado en estos dos casos, Arce y Schneiderman? El Estado había revocado la designación de dos empleados públicos durante el periodo de prueba, pero sin invocar razones. Solamente había dicho que por encontrarse estas personas en periodo de prueba, se les revoca la designación. Punto. Prima facie, como dicen algunos, o como primera advertencia, nosotros podemos decir, está bien, si está en periodo de prueba no tengo por qué fundamentar. Bueno, la Corte, imagínense que este caso llegó a la Corte, con lo cual hubieron jueces y cámaras que pudieron haber estado a favor de una u otra postura, pero finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo, por más que sea una facultad discrecional del Estado, es decir, dejar sin efecto, porque está justamente en un periodo de prueba, el Estado debió motivar esa revocación o esa cesantía, debió decir, está bien, se encuentra en periodo de prueba, pero que además esta persona no cumplió con el periodo de prueba, o no lo hizo satisfactoriamente, o desaparecieron las necesidades del servicio, o la verdad que esta persona es absolutamente Recording in progress. El empleado no tiene un deber constitucional de motivar sus decisiones en otro ámbito. Seguimos. Espero no estar mareándolo. Reconozco que no es lo más divertido esta parte ya estamos terminando. Vicio de la finalidad. ¿Cuál es el vicio de la finalidad? ¿Se acuerdan lo que era la finalidad? Que son las miras que tienen en cuenta ese acto administrativo. El procedimiento administrativo lo contempla dentro de los vicios en la voluntad de la emisión del acto, que es el artículo 61. ¿Qué significa la vicios de la finalidad? El famoso, ahí como yo les marco, desviación de poder se denomina. Es cuando el acto administrativo persigue fines privados u otros fines públicos distintos de los del acto y las normas. Los ejemplos sobran acá, ¿no? Que cuando un acto administrativo persigue fines privados, piensen ustedes en todas esas licitaciones públicas sospechosas, sin entrar en detalle ni ser crítico de ningún gobierno, pero ha sucedido y sucede que muchas veces bajo un ropaje de una licitación pública nacional y que va a beneficiar a un sinfín de personas, en realidad esos actos administrativos persiguen fines absolutamente privados y que no benefician claramente al colectivo. Muchas veces los casos de corrupción adolecen de vicio de la finalidad. ¿Cómo yo puedo atacar un acto que yo sé que es un acto que fue, digamos, bajo un manto de corrupción? Bueno, además de la cuestión penal, ¿no?, delictiva que yo puedo denunciar, yo puedo invocar un vicio en la finalidad. Por ahí puedo atacarlo por ese lado. Un vicio en la forma,
También acá hay una super graduación según estas formas sean esenciales o no esenciales. ¿Cuáles son las formas? ¿Se acuerdan? La fecha, la firma, la aclaración de firma, el lugar, un sinfín de formas que será de graduación. Ahí les pongo como ejemplo el acto sin firma, según la ley de procedimiento administrativo, un vicio grosero. Al ser vicio grosero, ¿cuál es la consecuencia? La inexistencia de ese acto administrativo. En cambio, la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo es de carácter nulo, de empleado absoluta e insanable o insalvable. Vicio en la voluntad. Bueno, yo siempre digo que la voluntad no es un elemento del acto administrativo, sino un presupuesto, es algo de lo que se debe partir para el dictado de un acto administrativo. O sea, cuando yo hablo de voluntad, no más que un elemento del acto de un presupuesto, algo previo a los elementos. Bueno, acá hay ejemplos que lo van a encontrar y no tienen mayor, lo van a encontrar en los libros y no tienen mayores complicaciones. Bueno, por último, vamos a ver enmienda del acto administrativo. Cuando yo hablo de la enmienda de los actos administrativos, lo tenemos en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. En el artículo 19, que le llama, que ahí empieza como título de la enmienda, y tenemos el saneamiento, la conversión, esas dos causales. El saneamiento es para los actos anulables. ¿Se acuerdan esos actos anulables que tienen vicios leves o muy leves, los cuales puede ese acto administrativo obtener esos vicios de poca entidad y gravedad? Van a poder subsistir. ¿Cuáles son los mecanismos de saneamiento? La aclaratoria y la rectificación, la ratificación, que lo hace el órgano superior es cuando ratifica un órgano inferior que se encuentra con un vicio leve, levísimo, el superior directamente lo ratifica y sanea el vicio. O la confirmación. Luego tenemos la conversión, que está previsto en el artículo 20 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, que es para los actos nulos de nulidad absoluta, tiene efecto irretroactivo. ¿Qué es la conversión? Fíjense ustedes que no aplica para los actos anulables, sino para los actos nulos de nulidad absoluta. Es justamente, como la palabra lo indica, es convertir un acto administrativo por otro, es la sustitución de un acto por otro. Usted me va a decir, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre la revocación y dictar un nuevo acto o la conversión? Bueno, en este caso, ¿qué es lo que sucede con la conversión? Subsisten los elementos válidos del acto administrativo, pero caen todos los elementos inválidos o nulos de nulidad absoluta. Pero siempre se debe respetar el objeto y el fin del acto administrativo. A ver, ejemplo, seguimos con el ejemplo de la jubilación al señor Martín Rojas. Resulta que el acto administrativo, que se le otorgaba el beneficio a Martín Rojas, pero se le otorgaba bajo una ley especial que le otorgaba el 82% móvil, es decir, una jubilación de privilegio, ¿no? Y así fue dictado el acto administrativo. ¿Se le otorgó un beneficio jubilatorio? Sí, se le otorgó el beneficio jubilatorio. ¿Se respeta el fin del acto? Sí, se respeta el fin del acto. Pero ¿qué pasa? Martín Rojas no debió ser beneficiario de una jubilación privilegiada, ni tampoco, ¿por qué? Porque no calificaba para ello. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Evidentemente debe haber un vicio en la causa, la motivación. Entonces, se declara la nulidad de esos elementos, mejor dicho, se lo quita de ese acto administrativo, se quita ese vicio en el elemento causa, que va a ser un vicio grave, que torna nulo ese acto administrativo, pero yo voy a sustituirlo por otro. ¿Por qué? Porque en vez de darte el beneficio de la jubilación privilegiada, te voy a dar un beneficio de jubilación ordinaria. Entonces, el objeto, que es el beneficio de la jubilación, se mantiene, pero cambian todos los demás elementos. Hasta acá llego. No tiene mayores, esto ya lo hemos hablado.
y autonomía con quedan 3 minutos. ¿Alguna pregunta? Espero no haberlos mareado. Capaz que la clase que viene voy a tratar de hacer alguna especie de práctico o algo como para que se fijen los conceptos. Pero para la clase que viene me basta a mí con que si leen la bibliografía, mejor aún. Pero me bastaría que lean a conciencia la Ley de Procedimiento Administrativo de Salta y la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, todos estos artículos que yo les mencioné, para que lo tengan fresquito para la clase práctica. Conéctense para la clase práctica. Yo no voy a hacer un examen, no voy a pedir que me lo entreguen, no lo voy a corregir, no es una condición necesaria para rendir el parcial, ni mucho menos. Es simplemente para ayudarlo a ustedes con el estudio y con la fijación de conceptos. ¿Alguna pregunta? Quizás ya lo ha respondido, pero el examen será presencial o digital. El parcial es por acá, directamente por Zoom. ¿A qué hora va a ser el parcial? Desconozco, el parcial todavía falta, ¿no? Creo que iba a ser el 20, algo así, no me acuerdo. El parcial va a ser por acá, la metodología va a ser, ustedes van a ingresar a la plataforma Moodle el día y la hora asignada que está en el cronograma. De ahí van a realizar un trabajo práctico que generalmente consiste en 10 preguntas verdadero o falso, y bueno, que tienen más o menos 20 minutos, media hora para hacerlo, y al cabo de las 2 horas ya van a tener los resultados automáticamente. No son parciales dificultosos, ni mucho menos, simplemente es como un seguimiento de la materia, un análisis del seguimiento de la materia. Sí, de 4 a 6 es el examen. Va a ser el parcial. ¿Es verdadero o falso? Profe, el saneamiento, en el saneamiento cuando se realiza la confirmación, ¿a qué se refiere? La confirmación la hace el mismo acto que dictó. Es cuando, eso lo leanlo de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, inciso B del artículo 19, confirmación. El mismo órgano que dictó el acto lo subsana al vicio. Tiene que ser vicios leves o muy leves. No los mareo más. Son las 6 de la tarde. Gracias. Y hasta la clase que viene. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego.